Vamos a proceder con la revisión de la teoría de consultas en SQL. Repasando el concepto del lenguaje SQL. SQL viene de la palabra Structured Query Language, que traducido significa lenguaje estructurado de consulta. Este lenguaje está implementado en la mayoría del sistema de gestión de base de datos. Es un lenguaje no procedimental porque solo se pide qué datos queremos y no se indica cómo se deben recuperar los datos de las tablas que están en una consulta. Y al igual que el álgebra relacional, opera sobre relaciones, es decir, sobre tablas. Es más, toda su sintaxis y toda su lógica está basada en todas las operaciones que se utilizan en el álgebra relacional, como la proyección, la selección, la reunión natural, el producto cartesiano. La mayoría de las operaciones del álgebra relacional pueden ser formuladas en el lenguaje SQL. La estructura básica de una expresión en SQL está compuesta de 3 cláusulas. La cláusula select, donde se indica qué atributos quiero mostrar. La cláusula from, donde se indica de qué tablas voy a sacar los datos o de qué relaciones. La cual cláusula when, que indica qué tuplas o qué filas voy a seleccionar, donde incluye un predicado P, que puede estar compuesta por conectores lógicos o operadores relacionales de mayor o igual, y además se ponen los campos comunes entre las tablas que intervienen si es que hubiera más de una tabla en la cláusula from. Luego se tienen cláusula, es la cláusula group by, que es el que nos permite agrupar datos por ciertos atributos que se le indiquen en la cláusula group by, A1, A2, AN, y el predicado, donde se indica qué elementos voy a filtrar para el grupo. La cláusula having solo trabaja con la cláusula group by. Y se tiene también un operador más que es conocido, que es el order by, que permite ordenar los datos a ser visualizados a través de una lista de atributos. Entonces, como verán, la estructura básica son 3 instrucciones y se complementa con otras 3 más que son complementarias, ¿no? No hay mucho que aprender, no hay mucha sintaxis que hay que aprender, es bastante reducida la sintaxis del SQL Server, perdón, del lenguaje SQL, por lo tanto su aprendizaje es muy fácil. Bueno, entre otras operaciones, el lenguaje SQL, aparte de la reunión, de la proyección, la selección, el producto cartesiano, que son las 3 básicas, mucho se utiliza la reunión natural o join, ¿ya? La reunión natural o join siempre opera sobre 2 tablas, ¿ya? Es una operación binaria, tiene que existir una tabla T1 y una tabla T2, o 2 o más tablas, pueden ser 3, 4, 5. Para que se ejecute una reunión natural, o join, las tablas que intervienen en la cláusula, en la consulta, deben tener un campo en común, que generalmente hace relación, esos campos en común son, los campos en común que intervienen es una llave foránea y una llave primaria. Ya es un campo de llave foránea y llave primaria, es lo que relaciona a 2 tablas, ¿ya? Es lo que integra a 2 tablas. Entonces, estos campos son comunes. Si bien es cierto, no tienen el mismo nombre, pero representan o tienen el mismo dominio, ¿ya?
Es decir, si acá se tiene el carnet de identidad, acá debería tener carnet de identidad. Si aquí te tiene el número de registro, acá debería ser el número de registro. Sin importar el nombre del campo, lo importante es que se almacene lo mismo, signifique lo mismo cada una de estas columnas comunes. Vuelvo a repetir, para que se dé la reunión natural, siempre tiene que haber una llave primaria y una llave foránea entre las tablas que intervienen en la relación. Por lo tanto, para elaborar una consulta de tipo reunión natural se debe cumplir con los siguientes requisitos. En la cláusula from siempre tiene que haber mínimo 2 tablas o pueden ser más tablas. Y en la cláusula where son incluidos los atributos en común de las 2 o más tablas. Generalmente es un atributo llave primaria y un atributo llave foránea. Aquí se tiene que igualar los campos que son comunes en ambas tablas. Si hay una tercera tabla, entonces sería and y la relación que hay, que los campos comunes que puede haber con esa tercera tabla, cuarta, quinta, sexta, la que ustedes consideren incluir en la consulta. Entonces, en eso consiste una reunión natural. El resultado después de aplicar una reunión natural consiste en se recorre la fila de la primera tabla esta fila y se compara si hay algún valor en la tabla 2, el valor Y, entonces por lo tanto este sería como son iguales, por esta igualdad que se tiene acá, entonces se muestra 1A, y YB2, que sería este. Como acá hay la siguiente fila también tiene un campo en común Y, entonces la muestra esa fila incluyendo su fila equivalente. Igual a Y, la tercera fila. Y por último la Z, que es igual a esta de acá, imprime todo. Fíjense, queda excluido de mostrar en el resultado la fila que tiene atributo X. ¿Por qué? Porque en la tabla de 1 no existe el valor X, por lo tanto no lo iguala, entonces este sería el resultado después de aplicar una reunión natural entre 2 tablas. Luego también si tenemos el concepto de subconsulta, que es muy utilizado también al elaborar consultas SQL. Entonces, una subconsulta es una sentencia select también que es incrustada en una cláusula de otra sentencia SQL llamada consulta principal, también llamada consulta PAD. Entonces, fíjense que en la cláusula where se inserta otra consulta, a esto se le llama subconsulta, y de la cual la consulta principal opera con el resultado de esta consulta a través de operadores como mayor, igual, in, exist, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces podemos comparar el resultado de esta consulta con una expresión que pueda de la consulta principal, una expresión y con un operador que puede ser mayor, menor, igual, y todos los operadores relacionales, ¿ya? O puede ser una consulta in. La subconsulta interna se ejecuta antes que la consulta principal, es decir, primero se ejecuta esta con subconsulta y el resultado de esto es comparado con las filas de la columna padre o principal. Cuando se ejecuta una consulta que contiene una subconsulta, la subconsulta se ejecuta por cada fila de la consulta principal. Es decir, por cada fila de la tabla que está involucrada, se va a comparar con el conjunto de datos que devuelva la subconsulta. Hay varias formas de hacer subconsulta, por ejemplo, usando la cláusula in. Entonces, en la cláusula in se tiene que elegir un atributo de la tabla. En este caso vamos a elegir el atributo R de la tabla T2 y usamos la cláusula in para decir el valor del atributo R está en la subconsulta. ¿Y qué va a hacer la subconsulta?
que vamos a ver ahora es que la subconsulta lo que hace selecciona la columna C de la tabla T1, por lo tanto me va a devolver, como acá hay valores repetidos, y generalmente lo eliminan los valores repetidos y nos quedamos con el valor Y y el valor Z. Esto me devuelve una tabla, entonces una relación con una columna y dos filas. Esto me devuelve la cláusula C. Primero se ejecuta, cada vez que hay una subconsulta incrustada en una consulta principal, lo primero que se ejecuta es la consulta, la subconsulta. Luego, por cada fila de la tabla T2, por cada fila de la tabla T2, que es esta de acá, se valida que el valor R pertenezca al resultado. Entonces, agarra la fila T2, dice, como es R el campo que va a validar, dice, la X está en este conjunto de valores, no está, por lo tanto la X no pertenece y no se muestra en el resultado. La Y, estamos acá, la Y pertenece a al resultado de la subconsulta, sí pertenece, por lo tanto mostramos esta fila acá en el resultado. Por último, la Z está en el resultado de la subconsulta, sí, por lo tanto se muestra. Entonces, después de ejecutar esta consulta que tiene inmersa una subconsulta, el resultado sería esto, y el procedimiento como trabaja al hacer una subconsulta es como se ha indicado anteriormente. También podemos hacer subconsulta utilizando referencias externas, utilizando igualando un campo de la consulta principal con un campo de la consulta de la subconsulta. Entonces acá, fíjense, la consulta T2, la tabla, tiene un campo R, que es común, y la tabla T1 tiene un campo C. Estos son llave primaria y llave foránea. Entonces, cuando acá lo que se quiere decir es seleccionar de la tabla T2, donde se cuenten la fila de la tabla T1 siempre y cuando el campo C sea igual al campo R, o sea, me refiero al campo externo, ¿ya? El resultado de contar estas por cada fila de R que es igual a C, cuenta cuántas filas. Si es mayor a 1, entonces es mostrada la fila de la tabla T2. ¿Ya? Esa sería una forma de hacer, de utilizar consultas con referencias externas, es decir, con el campo, con un atributo externo de la tabla T2, igualando a un atributo interno de la subconsulta de la tabla T1. Otra forma de hacerlo es utilizando la cláusula exist. Entonces, por cada fila de T2 viene y valida si existe esa fila en la tabla T1, siempre y cuando el atributo C sea igual al atributo R. Entonces, en resumen, una referencia externa es un nombre de columna que, estando en la subconsulta, no se refiere a ninguna consulta de las tablas designadas en la cláusula from de la subconsulta, sino a una columna de las tablas designadas en la cláusula from de la consulta padre. Entonces, como muestra la flecha acá, en ambos casos, R es un campo externo, por eso se llama referencia externa. R es un campo externo a la subconsulta, en ambos casos. Y C es un campo interno de la tabla T1 que está en la subconsulta de la consulta padre. Veamos entonces cómo trabaja usando el ejemplo anterior. Tenemos la tabla T2 con una subconsulta con una referencia externa al campo R que iguala al campo C de la tabla de la subconsulta, donde es mayor o igual a 1, y estos son los datos. Entonces, si lo ejecutamos paso a paso, vemos que la tabla T2, el valor R de la tabla externa, que en este caso sería 2, es igual al valor C, ¿ya? Mejor X busca y no hay
En esta tabla no hay ningún valor, por lo tanto, la C igual a X, por lo tanto, devuelve 0 esto, esta consulta con es igual a 0 y por lo tanto, esta fila no es mostrada en la consulta principal de la tabla T2. Veamos acá, la Y existe más de un valor con el valor Y, por lo tanto acá debería retornar 3, el con devuelve 3. Y como con devuelve 3 y es mayor a 1, por lo tanto se muestra esta fila de la tabla T2. Y por último, Z, existe en la tabla T1 el valor Z, por lo tanto el con devuelve 1 y sí se muestra esta columna. Entonces, esta consulta que tiene incrustada una subconsulta, donde la subconsulta devuelve un contador, ¿ya? Y ese contador, si es mayor a 1, se muestra la fila y solo la fila Y y la fila Z cumplen con esa condición. Por eso el resultado muestra simplemente estas dos filas que se encuentran. Usando con la cláusula exist, el uso de su consulta con referencia externa, acá podemos ver que esta consulta, si utilizamos la cláusula exist, devuelve true si existe la fila y devuelve false si no existe. Si existe por lo menos una fila y devuelve false cuando existe esta subconsulta, devuelve valor nulo. Tenemos las dos tablas, T2 que es la tabla que forma parte de la consulta principal y T1 que forma parte de la subconsulta. Entonces, si nosotros C asterisco con T1 donde T1C es igual a T2R, como vemos no existe ningún valor con X en la columna C, por lo tanto, esta selección va a devolver vacío, retorna falso, por lo tanto, esta fila no se muestra. Si vemos la siguiente columna, va a devolver más de una fila, entonces la cláusula exist va a devolver true, por lo tanto, esta fila es mostrada. Y si analizamos la fila C contra la fila Z, mejor, que tiene valor Z, de la columna R de la tabla T2 versus T1, en la columna Z vamos a encontrar que existe un valor, por lo tanto retorna true y también se muestra. Entonces, esa es la forma de cómo funciona la subconsulta usando la cláusula exist, referencia externa y la cláusula in. Por último, tenemos muchas peticiones de información requieren el nivel de detalle, no requieren, mejor dicho, el nivel de así que SQL ofrece funciones que se aplican a las columnas de resultado de una consulta. Estas funciones de columna ofrecen diferentes tipos de datos resumen. Las funciones básicas son las siguientes. Sum calcula el total de una columna, suma los valores que hay en una columna. ABG calcula el valor promedio de una columna. Min encuentra el valor más pequeño de una columna. Max encuentra el valor mayor de la columna. Con, sin asterisco, cuenta el número de valores de una fila. Y con asterisco cuenta las filas de resultados de la columna. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza para generalmente cuando uno quiere hacer resumen y no necesita mostrar niveles. Por ejemplo, podemos decir cuántos estudiantes hay en la universidad, cuántos estudiantes hay inscritos en una materia, cuántas computadoras hay en un lugar, sumar el total de las ventas de un vendedor, y en fin, para eso utilizamos las funciones agregadas complementarias que proporciona el lenguaje SQL. Se usa bastante para las funciones agregadas para complementar para desarrollar, mejor dicho, consultas que permiten agrupar la información. En este caso se utiliza la cláusula group by, que agrupa los datos de las tablas
cuenta y produce una fila sumaria por cada grupo de filas. Las columnas que se indican en la cláusula group by se las denomina columnas de agrupación de la consulta, ya que ellas determinan cómo se dividen las filas en grupos. Por ejemplo, si queremos agrupar por la fila C y contar cuántos elementos hay por cada valor de la fila C, entonces lo que queremos decir es que vamos a mostrar un único valor de la columna C y contar cuántas veces repite el valor Y en este lugar. En la tabla T1. Entonces decimos group by C. El campo que voy a agrupar debe estar en la cláusula select. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona la consulta agrupada. Entonces lo que hace es agrupar, como le digo, por la columna C y agrupa el grupo que son iguales con la letra Y y dice, de la letra Y en la columna C hay 3, y efectivamente hay 3. Y luego agrupa el siguiente, de la columna Z hay 1. Entonces, ese es el objetivo de usar la consulta group by en una consulta, es para agrupar valores, sumar, sacar promedio, y no mostrar detalles, simplemente uno quiere mostrar un resumen de la información o de la columna o las columnas que así lo requieren. También, así como hay una cláusula where para las consultas que agrupan, la cláusula que nos permite limitar o eliminar ciertos valores que yo quiero mostrar, para ello se utiliza la cláusula having, que es usada para seleccionar y rechazar grupos de filas. Existe una analogía entre el formato de la cláusula having y la cláusula where, solo que la cláusula where especifica, por tanto, una condición de búsqueda para grupo. O sea, having se utiliza solo con la cláusula group by si es que así fuera necesario. Y de esta manera